Cuando yo llegué a la Argentina, caminé por la 9 de julio y había un anillo gigante alrededor del obelisco que decía el silencio de salud. Después fui a trabajar al Buenos Aires Herald, en el 75 hasta el 83 estuve ahí, y me venían a ver las madres al diario y yo les decía, pero ¿por qué vienen al Herald? Porque la verdad que este diario no lo lee nadie, él se publica en inglés, ¿por qué no van a los grandes diarios? No voy a decir los nombres. Y ellas se mataban de risa en su terrible circunstancia. Me decían, pero hijo, hemos ido ahí y no nos dejan pasar ni por la puerta. Y el hecho que no nos dejaran pasar por la puerta me dice que sabían perfectamente por qué iban. Entonces para mí el tema fue, siempre en Argentina, para mi interés, el silencio y la negación. Cuando trabajaba en el Herald, yo podía hablar de lo que estaba ocurriendo en Argentina con los periodistas ingleses y norteamericanos que estaban en el Herald. Ahora, yo salía del Herald y trataba de comentarles a mis amigos, a mi familia, miren, hoy vino una señora, que no eran las madres de Plaza Mayo, en ese momento era una señora, que para mí era una señora mayor, que tendría 43 años, y les decía, y vino y me dijo que vinieron los hombres vestidos de verde, que no se entendía si eran militares o no, y se llevaron a su hijo de la cama, y que al día volvieron al día siguiente y se llevaron la heladera y el televisor, y no sabemos dónde están. Y la respuesta era esto, el silencio de salud. La gente volteaba la cara y decía, bueno, ¿querés ir al cine esta noche o qué querés hacer? Y yo, en el Herald lo comentábamos con nosotros periodistas, sentíamos como estábamos como en la burbuja de Maxwell Smart, ¿no? Que bajaba la burbuja y hablábamos entre nosotros lo que estaba ocurriendo, y a pesar que lo publicábamos en el diario, no salía. Aunque también salía, ¿no? Pues la gente conocía lo que estaba ocurriendo. Entonces mi tema de interés es qué fue lo que nos enfermó tanto, qué es lo que nos colocó en este lugar de indiferencia y de apatía hacia los criminales. Y puede ser coincidencia que yo pueda convivir con Astiz en aquella época que Astiz andaba suelto y iba a las discotecas. Si yo resulta que era vecino de un SS que vivía a 2 cuadras de mi casa.